El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos lanzó un portal público llamado Pursu, el Sistema Presidencial de Desclasificación y Reporte de Encuentros con UAP. En cuestión de días, millones de personas estaban revisando archivos desclasificados por primera vez, preguntándose, ¿realmente el gobierno estaba ocultando extraterrestres? Fuimos un poco más allá, no en los avistamientos en sí, sino en la geografía que hay debajo. Y fue entonces cuando algo de inmediato se sintió extraño. Los estados con algunos de los mayores reportes de UAP son Nevada, Nuevo México, Missouri, Arkansas y el noroeste del Pacífico. Los grupos ahí tampoco son aleatorios. Si los pones en un mapa, empieza a surgir un patrón, y una vez que lo notas, realmente no puedes dejar de verlo. Piedmont, Missouri, 21 de febrero de 1973. Reggie Bone iba conduciendo a su equipo de baloncesto de la preparatoria de regreso a casa por la autopista 60 de Estados Unidos en Missouri. A unos 32 kilómetros al sur del pueblo, un haz de luz brillante descendió directamente del cielo. Lo que nadie en Piedmont sabía en ese momento es que su pueblo está justo encima de uno de los sistemas de fallas geológicas más activos de Norteamérica. El suelo bajo sus pies ya les estaba diciendo algo. Ese avistamiento desencadenó la mayor oleada de ovnis de la década. En cuestión de meses, el Departamento de Policía de Piedmont había registrado más de 500 llamadas en un pueblo de 1,500 personas. Hubo reportes de una maestra que vio un objeto luminoso flotando sobre su ganado. De repente, Piedmont se convirtió en el pueblo más comentado del país. Entre los que fueron atraídos allí estaba el Dr. Harley Rutledge, jefe del Departamento de Física de la Universidad Estatal del Sureste de Missouri. Entre 1973 y 1980, colocó a profesores, estudiantes de posgrado y un piloto en las colinas de Ozark con instrumentos de nivel universitario y no se fue durante 7 años. Lo que su equipo encontró es difícil de ignorar. Las luces aparecían con mayor frecuencia cerca de afloramientos específicos de rocas que contienen cuarzo. El patrón coincidía con la geología local, pero no con los aeropuertos locales. ¿Y si la verdad estaba enterrada? No en archivos del gobierno ni en declaraciones de testigos presenciales, sino en el propio suelo. Para 1981, Rutledge había observado personalmente más de 158 objetos anómalos. Publicó el conjunto completo de datos en un libro llamado Proyecto Identificación, el primer estudio científico de campo sostenido sobre ovnis realizado por un físico académico acreditado. La prensa lo cubrió durante unas semanas y luego todo quedó en silencio. Rutledge murió en 2006 sin recibir ni una sola beca federal de investigación por su trabajo. El patrón que identificó permaneció sin uso durante los siguientes 40 años. Mira dónde se encuentran estos dos grupos en el mapa. Piedmont, Missouri, la reserva Yakima en el centro sur de Washington, casi a 1,200 millas de distancia. Ambos están ubicados sobre el terreno más violentamente tensionado de su parte del país. Piedmont está directamente sobre la zona sísmica de New Madrid. En 1811 y 1812 produjo terremotos tan poderosos que las campanas de las iglesias sonaron en Boston, Massachusetts. El río Mississippi fluyó brevemente en sentido contrario. El corredor de Yakima se encuentra dentro de la zona de subducción de las cascadas, donde una placa tectónica completa está sumergiéndose activamente bajo el continente norteamericano. Es el motor detrás de cada volcán en el noroeste del Pacífico. El monte St. Helens, el monte Rainier, la cresta Toppenish, donde el oficial de control de incendios Bill Vogel colocó vigías contra incendios en una rama lateral del mismo sistema. En la reserva Yakima, los vigías contra incendios de Vogel habían estado reportando luces rojas intermitentes y esferas de luz que cruzaban rápidamente el Valle Bajo desde principios de la década de 1970. Vogel envió el expediente a un astrónomo que trabajaba en el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea. Y después de un estudio de campo completo e investigación en 1974 y 1975, todo el conjunto de datos permaneció en un archivador durante años. Luego están las concentraciones de Nuevo México a lo largo del rift del Río Grande, extendiéndose desde Colorado hasta México. Según los datos del Centro Nacional de Reportes de OVNIs, el condado de Lincoln, Nevada, tiene alrededor de 821 avistamientos por cada 100,000 habitantes. Es la tasa más alta en todo el país. El condado de Lincoln se encuentra en el borde de la provincia de Cuencas y Sierras. Toda la corteza ahí está siendo separada por fallas geológicas. También hay actividad en Arkansas a lo largo del extremo sur del sistema de New Madrid. En los años 70 y 80, los reporteros veían historias aisladas. Los locales veían luces extrañas, pero nadie conectó los puntos bajo sus pies. Eso no significaba que se redujera su impacto o sus consecuencias.
En 1987, un agricultor de las afueras de Piedmont reportó luces flotando sobre su pastizal al periódico local. Solo unos días después, 2 hombres llegaron a la entrada de su casa, identificándose como empleados federales. Le pidieron que no hablara públicamente sobre lo que había visto. No lo amenazaron, tampoco mostraron placas, simplemente hicieron la petición y se fueron. El agricultor cumplió. Durante 30 años no habló con ningún reportero, investigador ni vecino sobre esa noche. Los empleados federales no manejan hasta la zona rural de Missouri solo para silenciar a un hombre que vio un evento geológico. Van hasta allá cuando el evento geológico está mapeando algo clasificado. Los archivos de investigaciones públicas sugieren que Washington había estado haciendo exactamente ese tipo de mapeo durante décadas. Pero a pesar de años de avistamientos misteriosos que son lo suficientemente serios como para atraer la atención del gobierno, esos incidentes no aparecen en absoluto en los archivos publicados, lo que plantea la pregunta que el debate sobre los extraterrestres siempre ha dejado de lado. No sobre lo que la gente veía, sino por qué al gobierno le importaba tanto como para mapearlo, clasificarlo y luego pasar 50 años promoviendo una historia sobre objetos en el cielo, en lugar del terreno bajo ellos. La respuesta está enterrada bajo tierra, y en la ciencia que Washington, para 1980, ya había resuelto por sí mismo. Debajo de esos grupos de puntos calientes, 3 procesos geológicos diferentes siguen apareciendo una y otra vez. No teorías de conspiración, ciencia publicada real. Durante décadas, investigadores en otros países estudiaron abiertamente si esas condiciones podían producir luces atmosféricas extrañas. En Estados Unidos, el tema apenas pasó a formar parte de la conversación pública. La pieza más importante puede ser algo llamado descarga piezoeléctrica. Ciertas rocas, especialmente las ricas en cuarzo, generan energía eléctrica cuando se someten a una presión extrema. El mismo efecto alimenta cosas como encendedores de cigarrillos y relojes de cuarzo. Ahora imagina que eso sucede bajo tierra a escala continental. La presión tectónica aumenta. Las capas de roca se rozan entre sí y las cargas eléctricas se descargan en el aire. De repente, las personas que viven sobre esas regiones comienzan a reportar esferas brillantes, luces silenciosas y objetos flotando sobre campos y crestas. La evidencia más fuerte de esto proviene de un valle remoto en el centro de Noruega llamado Hesdal. Las personas allí habían estado reportando luces extrañas desde el siglo XIX, y a principios de la década de 1980, la gente en Hesdal veía luces casi todas las noches, a veces hasta 20 veces por semana. Enormes esferas brillantes flotaban silenciosamente sobre el valle. Algunas tenían solo unos pocos pies de ancho, otras se describían del tamaño de un automóvil. A veces flotaban lentamente entre los árboles, a veces aceleraban a través de las crestas a una velocidad imposible. Los testigos describieron que las luces se dividían en orbes más pequeños y luego se volvían a unir. Nadie podía explicar lo que estaban viendo. Así que, en 1984, el ingeniero noruego Erling Strand decidió tratar el fenómeno como un verdadero problema científico. Trajo cámaras, radares y magnetómetros. Resultó que el valle era inusualmente rico en cuarzo, cobre y hierro, los ingredientes exactos necesarios para un sistema eléctrico natural. Un astrofísico italiano llamado Massimo Teodorani se unió a la investigación y convirtió Hesdal en uno de los fenómenos de luz más estudiados en la Tierra. Lo que encontró fue difícil de descartar. Algunas de las esferas de plasma luminosas emitían niveles de energía radiante de hasta 19 kilovatios, más de 10 veces más brillantes que el reflector de búsqueda típico de un helicóptero. Pero el descubrimiento más extraño no estaba en el cielo, estaba en el suelo, debajo de las luces. El equipo de Teodorani encontró niveles elevados de radiactividad en las rocas directamente debajo de las esferas más grandes. La geología misma parecía alterada, por lo que la teoría piezoeléctrica se volvió muy difícil de ignorar. Esto ya no era solo el testimonio de testigos presenciales. La actividad eléctrica era medible. Las rocas conservaban la evidencia. Incluso ahora, algunas de esas mismas formaciones en el valle todavía registran leves anomalías radiactivas en un contador Geiger, exactamente en los lugares donde las luces más grandes flotaron alguna vez. Hesdal tampoco es un caso único. Otros valles con el mismo tipo de roca bajo un estrés similar pueden producir luces de este tipo. Los Ozarks son uno de esos lugares. La cordillera de las Cascadas son otro. La región de Basin and Range es un tercero. El basamento rocoso bajo Piedmont contiene algunos de los cuarzos más antiguos de Norteamérica. Ha estado bajo estrés durante cientos de millones de años. Rutledge midió picos electromagnéticos exactamente en los lugares donde aparecieron las luces. Él no tenía un nombre para lo que estaba midiendo, pero sus datos coinciden con lo que Teodorani registró después en otro país con mejores instrumentos. Los residentes de Piedmont
no estaban viendo una nave alienígena. El avistamiento fue real. Sin embargo, la causa, según la mayoría de los relatos creíbles, no tenía nada que ver con visitantes de otro planeta. Lo que vieron encaja con el perfil de un evento de descarga piezoeléctrica sobre roca cristalina sometida a estrés. La misma descarga eléctrica se ha registrado durante grandes terremotos en todos los continentes. A la geología no le importa cómo lo llames. Los Ozarks lo producen, las cascadas lo producen, la región de cuencas y sierras lo producen. La Tierra ha estado generando estos eventos desde mucho antes de que alguien estuviera observando el cielo. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Por qué tantos testigos describen las luces como inteligentes? Eso llevó a otro científico a adentrarse de lleno en el misterio. Un neurocientífico canadiense llamado Michael Persinger pasó más de 30 años estudiando si los campos electromagnéticos podían alterar la percepción humana de maneras que se sintieran completamente reales. Él construyó un dispositivo que dirigía campos magnéticos al lóbulo temporal. Los sujetos reportaron ver luces o sentir una presencia. Algunos de ellos describieron objetos moviéndose por el cielo. Su cerebro estaba produciendo experiencias que coincidían con lo que la gente en los Ozarks describía 50 años antes. Lo que se ve depende del testigo. Depende de lo que hayan leído o visto en la televisión. Depende de lo que su cultura les ha enseñado a esperar. Eso no significa que los vigilantes de incendios de Yakima estuvieran alucinando. El plasma sobre el suelo era real y la radiación en el suelo era real. El campo electromagnético que ioniza el aire era real. Pero ese mismo campo electromagnético también llega al cerebro del vigilante. El encuentro se siente como una nave porque es el patrón más cercano que el cerebro tiene disponible. Persinger murió en 2018. Su investigación fue ignorada por todas las agencias federales que gastaron miles de millones en la misma pregunta. Pero incluso eso no resuelve completamente el misterio, porque los avistamientos en sí no se quedan en un solo lugar. Los grupos en realidad se mueven. A principios de los 1900, el polo norte magnético se desplazaba aproximadamente 6 millas por año. Para principios de los años 2000, se movía rápidamente por el Ártico a más de 30 millas cada año. El Servicio Geológico Británico tuvo que emitir la actualización de su modelo de 2019 antes de lo previsto, porque el polo se movía más rápido de lo que la versión anterior podía rastrear. Y a medida que el polo se mueve, las condiciones electromagnéticas vinculadas al estrés tectónico y la formación de plasma se mueven con él. Y la razón detrás de ese desplazamiento es donde la historia empieza a sonar casi irreal. Muy por debajo de la corteza terrestre, a miles de kilómetros bajo la superficie, hay 2 enormes ríos de hierro fundido dentro del núcleo externo. Uno debajo de Canadá y el otro debajo de Siberia. Generan fuerzas magnéticas opuestas que constantemente se contraponen entre sí, remodelando el campo magnético del planeta en tiempo real. Durante las últimas décadas, el lado siberiano ha estado ganando. Por eso el polo magnético se ha estado acelerando lejos del Ártico canadiense hacia Rusia. Y a medida que ese equilibrio cambia bajo tierra, el campo magnético sobre él también cambia. Pero no es uniforme. El campo magnético de la Tierra no es una capa protectora suave que envuelve al planeta. Está distorsionado y lleno de zonas donde el campo se vuelve inusualmente fuerte o inusualmente débil, lo que significa que las condiciones electromagnéticas vinculadas al estrés tectónico, la formación de plasma y posiblemente incluso la percepción humana no están fijas en un solo lugar para siempre. Migran a través de la superficie de la Tierra con el tiempo. El cambio es lo suficientemente grande como para interferir con la navegación aérea. Cada aerolínea importante tiene que actualizar sus sistemas a bordo cada pocos años. La nueva posición del polo norte magnético tiene que ser cargada. Cada brújula de teléfono inteligente depende de un modelo que es actualizado por el Servicio Geológico Británico. La actualización de 2019 se emitió antes de lo previsto. El polo se estaba moviendo más rápido de lo que el modelo anterior podía seguir. Los pilotos que vuelan sobre el Ártico ahora usan cartas diferentes a las que usaban hace 10 años. En 2009, el aeropuerto de Stansted, cerca de Londres, tuvo que renumerar físicamente su pista de aterrizaje de 2305 a 2204 porque la alineación magnética se había desplazado. El Aeropuerto Internacional de Tampa hizo lo mismo en 2011. El mismo cambio que obliga a esas actualizaciones es el cambio que mueve los corredores de UAP. Regresemos a Missouri. Este grupo ha estado migrando hacia el noreste durante 40 años. A lo largo de la cordillera Cascade, el corredor Yakima también se ha desplazado. El corredor de la Falla de Nuevo México se ha expandido hacia el sur. Parece que coinciden con los cambios en el campo geomagnético. A medida que el polo se mueve, los campos se desplazan con él. Y las regiones donde es más probable que se forme actividad de plasma inusual parecen desplazarse junto con ellos. Una de las únicas investigaciones gubernamentales a gran escala sobre ovnis que se publicó en detalle provino de Bélgica.
Entre noviembre de 1989 y abril de 1990, el país se vio inundado de reportes sobre un objeto triangular silencioso, con luces brillantes en cada esquina. Culminó la noche del 30 de marzo de 1990, cuando la Fuerza Aérea Belga rastreó objetivos no identificados en el radar desde varias estaciones terrestres y envió 2 jets F-16 para interceptarlos. Su radar logró varios bloqueos, pero cada vez que los pilotos se acercaban, el contacto se perdía de maneras que no coincidían con el comportamiento conocido de las aeronaves. Esa noche no comenzó con el radar. Los primeros reportes vinieron de Ipen, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Alemania. 2 policías se detuvieron en un camino rural y observaron cómo una gran nave silenciosa, con luces brillantes, pasaba por encima de ellos. Lo reportaron por radio y en cuestión de minutos, otros oficiales de policía se unieron a ellos. Pronto, personas de toda la región comenzaron a reportar avistamientos similares. En pocas semanas, el número de testigos superó el millar. En pocos meses ya eran más de 13,000. Todo un país observando lo mismo, noche tras noche. La Fuerza Aérea Belga actuó con una rapidez inusual. En pocas semanas comenzaron a publicar sus hallazgos iniciales. Los propios datos del radar eran la parte que no encajaba con nada conocido. En varias trayectorias, los objetos parecían descender de unos 9,000 pies a 5,000 pies en solo unos segundos. Otros aceleraban y desaceleraban de formas que ningún avión conocido podía igualar. No hubo estampido sónico ni firma de motor. Después de descartar aviones furtivos, globos meteorológicos y trucos atmosféricos, la Fuerza Aérea Belga trabajó con investigadores civiles y publicó las grabaciones de radar. En ese momento, el mayor Wilfried de Brouwer, quien supervisaba las operaciones del Estado Mayor Aéreo Belga, declaró que los objetos que rastrearon estaban más allá de las capacidades de rendimiento de cualquier tecnología conocida. Los belgas publicaron todo lo que tenían y siguieron adelante. Francia tiene su propio programa oficial de UAP, GAIPAN. Ha estado operando desde 1977 y ha mantenido sus archivos de casos accesibles al público durante décadas. Y cuando mapea sus informes, aparece algo consistente. Aparecen en regiones geológicas específicas: el Macizo Central, los Alpes Provenzales, las estribaciones de los Pirineos. Estas son áreas definidas más por la estructura tectónica que por la densidad de población. En otras palabras, el mismo patrón que se ve en Estados Unidos aparece de nuevo en Francia. Avistamientos que coinciden con geología activa o fracturada. Uno de los casos más documentados proviene de 1981 en Trans-en-Provence. Un agricultor llamado Renato Nicolai vio cómo una pequeña nave aterrizaba en su campo, dejando una marca circular de quemadura en el suelo. Se tomaron muestras y se analizaron en condiciones de laboratorio. El informe oficial concluyó que algo físico había interactuado con el suelo, dejando cambios químicos en la estructura del terreno en el sitio. El informe fue publicado. Cualquiera podía leerlo, y el caso sigue estando en el archivo de GAIPAN hasta hoy. Mientras Francia estaba catalogando y publicando sus datos, Estados Unidos estaba lidiando con la misma categoría de reportes durante las mismas décadas, pero nunca publicaron los datos, así que se formó una narrativa diferente. Naves espaciales, ingeniería inversa, cuerpos alienígenas recuperados, una historia enfocada casi completamente en objetos en el cielo. Pero esa historia mantenía la atención hacia arriba, no en el terreno debajo de los avistamientos, no en los sistemas geológicos que podrían influir en dónde y cuándo ocurrían, y no en la posibilidad de que lo desconocido no se estuviera moviendo por el espacio en absoluto, sino a través de condiciones mucho más cercanas al suelo. Lo que nos lleva de vuelta al agricultor afuera de Piedmont. Los 2 hombres del gobierno que llegaron a su puerta en 1987 probablemente no estaban ahí, porque el gobierno estuviera ocultando extraterrestres. La importancia de la liberación de archivos en 2026 no es que apunten a una sola explicación, sino que pueden mostrar qué información estaba siendo priorizada y cuál no. Durante décadas, la conversación pública se mantuvo enfocada en la idea de objetos en el cielo. Era más fácil hablar de naves espaciales que examinar la geografía, la geología o las condiciones ambientales. Ese enfoque limitó lo que la gente buscaba. Entonces, un hombre sacudió a la comunidad interesada en los fenómenos anómalos no identificados. En julio de 2023, un subcomité de la Cámara de Representantes realizó lo que se convirtió en la audiencia sobre UAP más vista en la historia moderna de Estados Unidos. Un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grush, testificó bajo juramento. Dijo que había pasado 14 años trabajando en inteligencia de Estados Unidos y que fue asignado al grupo de trabajo de UAP, que después se convirtió en la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, la AARO.
Dijo que el gobierno de Estados Unidos durante décadas había investigado y recuperado naves no identificadas a través de programas clasificados. También mencionó afirmaciones sobre biológicos no humanos asociados con los materiales recuperados. La cobertura fue total en todas las principales cadenas de televisión. Su nombre estaba en todas partes en 48 horas. Un aviador naval retirado llamado David Fravor testificó junto a él. Fravor era el oficial al mando de un escuadrón de FA-18, cuando su tripulación se encontró con el ahora famoso objeto Tic Tac frente a la costa de California en 2004. Otro testigo, Ryan Graves, testificó que su escuadrón rastreó objetos no identificados en el espacio aéreo controlado frente a la costa de Virginia, casi a diario entre 2014 y 2015. El Pentágono negó que existiera el programa de Grush. AARO publicó un informe al año siguiente. No encontró pruebas de ninguna tecnología alienígena. La diferencia entre el testimonio de Grush y el registro oficial dejó al público atrapado en un debate. ¿Estaba el gobierno ocultando extraterrestres? Todo el debate ignoró la pregunta más importante. La verdadera presión sobre Washington venía del extranjero. En 2024, investigaciones chinas sobre anomalías geomagnéticas y efectos eléctricos activados por el estrés en las rocas comenzaron a aparecer abiertamente en revistas revisadas por pares. El trabajo estaba vinculado a instituciones como la Administración de Terremotos de China y las principales universidades de Pekín y Shanghái. Los investigadores estaban modelando cómo el estrés tectónico puede generar efectos eléctricos y de plasma medibles en la atmósfera. La terminología y los métodos se parecían mucho a líneas de investigación que se habían explorado en Estados Unidos décadas antes, pero que nunca se discutieron completamente en canales públicos de divulgación científica. Desde la perspectiva de Pekín, esto no era investigación sobre ovnis en absoluto, era sismología, era geología. Esto creó un problema estratégico inmediato. Cuando un adversario comienza a publicar investigaciones similares en literatura científica abierta, la clasificación deja de funcionar como fue diseñada. Washington ya no estaba protegiendo un secreto, simplemente era más lento que su competidor en usar información que ambos lados ya tenían. Eso significaba que tenían que ocurrir cambios. La AARO se estableció en 2022 y se amplió bajo legislación de defensa posterior en 2024 y 2026. Públicamente, su misión seguía siendo la misma: investigar fenómenos anómalos no identificados. Internamente, el énfasis se trasladó hacia los datos ambientales y de sensores. Estaba mapeando las condiciones electromagnéticas, los efectos atmosféricos y las anomalías de los sensores en grandes regiones geográficas. El director actual es un físico llamado John Kozlowski. Él ha testificado ante el Senado que la oficina no ha encontrado ninguna evidencia muy verificable de origen extraterrestre en ningún caso que haya revisado. Fue una negación rotunda y oficial por parte de la agencia que el público espera que sean los cazadores de alienígenas. Casi ningún medio importante cita esa parte. Es una cita aburrida, en realidad. La historia más llamativa sigue acaparando el tiempo al aire y el trabajo real continúa debajo de ella. En febrero de 2026, una orden presidencial ordenó una revisión completa y la liberación de los registros relacionados con los UAP. El alcance era amplio. Incluía al Departamento de Guerra, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la AARO. Grandes porciones de los archivos no trataban sobre UAP en absoluto. Eran sobre temas ambientales, mapas de corredores, mediciones de fondo electromagnético y superposiciones geomagnéticas relacionadas con el desempeño de los sensores y anomalías geográficas. Todo apareció en el registro del Congreso, pero muy poco de eso se siguió en los informes públicos. Lo que sí comenzó a evolucionar en paralelo fue en otro lugar. Para 2025, los programas de armas hipersónicas de China habían alcanzado umbrales operativos, y los sistemas de energía dirigida habían reducido la brecha con las capacidades de Estados Unidos. Y a medida que esos sistemas maduraron, la planificación militar comenzó a poner más énfasis en las condiciones ambientales que afectan la detección y el rastreo. Esto incluía los mismos corredores de anomalías geomagnéticas identificados en estudios anteriores de la atmósfera y sensores. Los ejercicios rusos y chinos se superponían cada vez más con esas regiones. No fue necesariamente por diseño, sino porque esos corredores también se alinean con sensibilidades clave de navegación global y de mando y control. En todo el oeste de Estados Unidos, las matrices de radares de defensa antimisiles comenzaron a registrar disturbios inexplicables. Investigadores civiles registraron anomalías similares en los mismos momentos en conjuntos de datos independientes. A principios de 2026, la AARO tenía más de 2.000 reportes en su sistema de casos activos. En ese momento,
Ya no se trataba solo de lecturas anómalas, se trataba de si las mismas condiciones ambientales que afectaban a los sensores también podían escalar hasta convertirse en un riesgo para la infraestructura. En marzo de 1989, una sola tormenta geomagnética colapsó toda la red eléctrica de Hydro-Québec. Tomó 90 segundos, pero el apagón duró 9 horas. 6 millones de personas se quedaron sin electricidad en todo el este de Canadá. El desencadenante fue una eyección de masa coronal que salió del Sol 2 días antes. Esa noche, las auroras fueron visibles hasta Florida y Cuba. El proceso que derribó esa red eléctrica es el mismo proceso que produce la actividad del corredor de Guape a escalas más pequeñas. Cuando el campo magnético de la Tierra se ve alterado, puede inducir corrientes eléctricas en el suelo. Esas corrientes luego viajan a través de sistemas largos y conductores como las líneas de transmisión, donde pueden sobrecargar transformadores a gran escala. En casos extremos, el daño no es solo momentáneo. Los transformadores de alto voltaje pueden ser destruidos por completo, y su reemplazo puede tomar años debido a su tamaño y las limitaciones de fabricación. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa e inteligencia están trabajando con los mismos datos cuando intentan explicar lecturas anómalas. Los datos no son tan diferentes, pero la interpretación sí lo es. Los servicios de inteligencia de los socios de la OTAN han comenzado a examinar más de cerca sus propios casos históricos de UAP, al mismo tiempo que Washington avanza hacia la publicación de sus archivos. En el Reino Unido, eso incluye una reevaluación del incidente de Rendlesham Forest de 1981, de los avistamientos militares más estudiados en Europa. Involucra a personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionado en la base RAF Ben Waters, quienes reportaron luces extrañas moviéndose entre los árboles cerca de la base durante varias noches. El subcomandante de la base, Charles Holt, grabó el evento mientras ocurría, describiendo objetos luminosos moviéndose dentro y alrededor del bosque y lecturas extrañas en los instrumentos en el suelo. El punto no es solo lo que se reportó, sino que estos casos antiguos están siendo revisados nuevamente en canales oficiales después de décadas de relativo silencio. Todo esto está ocurriendo en coordinación con los homólogos estadounidenses. Eso indica un movimiento aliado, no solo una decisión de un solo país. En Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth ha declarado públicamente su apoyo para cumplir la orden del presidente de liberar los registros relacionados con los fenómenos anómalos no identificados. Mientras tanto, Japón confirmó en 2026 que posee su propio archivo de UAP, incluyendo grabaciones, y ha comenzado a preparar una divulgación pública limitada bajo restricciones de seguridad nacional. Los gobiernos aliados avanzan al unísono. La divulgación parece menos un momento político aislado de Estados Unidos. Parece más bien un reinicio sincronizado en toda la comunidad de inteligencia de la OTAN. Si observas la actividad reportada entre 2024 y 2026, ciertas regiones siguen apareciendo. En el este de Nuevo México, el grupo forma un triángulo irregular entre Roswell, Socorro y el campo de misiles de White Sands. Una esquina de ese triángulo, Socorro, ya es parte de la historia de los ovnis en Estados Unidos. En 1964, el oficial de policía de Socorro, Lonnie Zamora, reportó haber visto una nave en un arroyo mientras respondía a lo que pensó que era una llamada de rutina. Él describió un objeto pequeño en forma de huevo, dos figuras con overoles blancos cerca y una rápida salida vertical cuando despegó del suelo. El caso fue revisado posteriormente por el proyecto Libro Azul y sigue siendo uno de sus incidentes de mayor credibilidad más citados. Aún hoy, siguen surgiendo reportes del mismo corredor general, a menudo de zonas desérticas similares. Roswell se encuentra justo al norte de ahí. La ciudad ahora está construida alrededor de la mitología, pero la región de reportes es más grande de lo que la gente piensa. El condado que rodea la zona sigue generando nuevos avistamientos, en su mayoría no reportados por los habitantes locales. La geología bajo Roswell es la misma roca cristalina sometida a presión que creó la actividad en los Ozarks. Las luces aparecen porque el suelo las produce. Más al oeste, la actividad en la región de Puget Sound aumentó durante 2024 y 2025, atrayendo cobertura intermitente de la prensa regional. Se reportaron avistamientos a lo largo del corredor que pasa cerca de las estribaciones occidentales de la cordillera de las Cascadas, extendiéndose desde los valles interiores hacia la costa. Corre en paralelo a la misma franja geológica de la zona de subducción que produjo las actividades de Toppenish 50 años antes. Los mismos patrones se observaron en el norte de Arkansas en 2024 y 2025, dentro del corredor de la meseta de Ozark. Esta es una región definida por capas sedimentarias comprimidas y formaciones ígneas más antiguas bajo un estrés tectónico a largo plazo. Los reportes suelen provenir de ganaderos, cazadores y guías de río en el río Buffalo.
Todos son personas familiarizadas con el cielo nocturno y los patrones de aeronaves locales. Con el tiempo, el centro de la actividad reportada parece ubicarse ligeramente al sur y al este del grupo anterior asociado con los avistamientos de los años 70 en la región. En el corredor de Nevada, la actividad ha sido documentada de manera más exhaustiva. Entre julio y diciembre de 2025, varios testigos reportaron formaciones de esferas luminosas sobre el amplio campo de entrenamiento de la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Algunos de los testigos incluían personal militar fuera de servicio, familiarizado con las operaciones de vuelo locales. La base de datos de Enigma Labs verificó imágenes de 3 esferas parpadeantes moviéndose en formación sobre Nellis el 16 de abril de 2024. Para 2025, el conjunto de datos de Nevada había acumulado varios cientos de avistamientos registrados y revisados desde 2023, convirtiéndolo en una de las regiones con más reportes en los Estados Unidos en los últimos años. Estas no son historias separadas, es la misma historia repitiéndose en diferentes zonas de geología idéntica. Gráfica, todas contra los datos publicados de fallas geológicas. Grafícalos contra las superposiciones de intensidad geomagnética y surge un solo mapa. Es el mapa que Washington ha estado guardando durante medio siglo. La primera publicación del Pentágono incluyó 161 archivos, la mayoría de los cuales estaban fuertemente censurados. El lanzamiento fue coordinado entre varias agencias, pero una vez que los analistas empezaron a revisar el archivo, la estructura del mismo se volvió más interesante que cualquier documento individual. No había una sola categoría de evidencia, había capas. Imágenes antiguas de la NASA que contenían anomalías visuales no resueltas que la agencia nunca explicó formalmente. Notas de las sesiones de evaluación con astronautas que describen fenómenos de luz no identificables durante las misiones de la era Apolo. Y grabaciones más recientes de sensores militares que muestran objetos aéreos rastreados en infrarrojo que nunca coincidieron con aeronaves conocidas ni con efectos atmosféricos. En otras palabras, los archivos no contaban una sola historia, repetían el mismo tipo de observación a lo largo de diferentes épocas y sistemas. Luego, dentro de la primera semana, el número cambió. 161 archivos se convirtieron en 158. El Departamento de Guerra no emitió ninguna declaración pública sobre lo que se retiró o por qué. Visto de manera aislada, parece una corrección administrativa. Visto junto con el contexto geofísico, sugiere que lo que se ha publicado es una pequeña parte de registros de mayor duración vinculados a corredores geográficos donde los informes se concentran repetidamente. Gran parte del material coincide con patrones de avistamientos de larga duración en las mismas regiones geográficas, y en varios casos, los pasajes censurados parecen estar exactamente donde esos patrones se superponen con mayor fuerza. El momento también es notable. La decisión de publicar ahora en lugar de el próximo año o dentro de 5 años se debe a una fecha límite específica. El modelo magnético mundial. 2025 es válido por 5 años. Para 2030 se publicará la próxima actualización importante. Los cambios en el campo que se acumulan, entre tanto, requerirán una recalibración importante. El mapa de corredores que Washington ha tenido durante 50 años ya no coincidirá con la realidad sobre el terreno. El registro histórico se está dando a conocer ahora, mientras la forma en que interpretamos el terreno ya está cambiando. A medida que el campo magnético cambia, los mapas antiguos dejan de coincidir con lo que muestran los sensores y modelos actuales. Así que el mismo material no se mantiene actualizado por mucho tiempo. Lo que se reconstruye después de eso normalmente no permanece público por mucho tiempo, pero nada de eso es visible para las personas que lo experimentan en el terreno. Y eso nos lleva de vuelta a los testigos, las personas en el terreno. A finales de 2024, un asistente del Congreso llamó al agricultor de Missouri a su casa. No eran de la oficina de Fannie, sino de un subcomité sobre infraestructura electromagnética. El asistente le preguntó si todavía tenía sus notas de 1987, las fechas, los rumbos y las horas. El agricultor había guardado todo, fotocopió las páginas y las envió por correo a Washington. No preguntó por qué. A principios de 2026, su relato apareció de nuevo, pero no bajo su nombre. Estaba enterrado en un apéndice clasificado de un informe del Congreso que trataba sobre la variación geomagnética y la confiabilidad de la red eléctrica. El avistamiento fue registrado como una sola línea, dentro de un documento más grande sobre el riesgo de la infraestructura y la interrupción magnética. Esa es la consecuencia total del silencio. Una red eléctrica desprotegida y un público que pasó 4 décadas mirando al cielo, mientras la verdadera historia estaba debajo de él. Él todavía no sabe qué fue lo que vio sobre ese campo. La Fuerza Aérea nunca se lo dijo. Los 2 empleados federales nunca se lo dijeron. El asistente del Congreso en 2024 nunca se lo dijo. Nadie en el panel que leyó el anexo jamás se lo dirá.
El camino a su granja sigue ahí. Los pinos en la ladera y la roca debajo siguen ahí, constantemente bajo presión. Las luces todavía regresan cada pocos años sobre las mismas crestas donde Rutledge instaló sus cámaras en 1973. Los locales ya no llaman al periódico. Se paran al borde del campo y las observan flotar hasta que se alejan sobre los árboles. Pero las luces nunca fueron el misterio. El misterio era el suelo. Pero por alguna razón, el gobierno no quiere que sepas eso. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.